siguiente video les explicaré cómo organizar datos en una tabla de frecuencia con datos agrupados. Los siguientes números representan cantidades de cualquier índole, por ejemplo, edades de cierta cantidad de personas, precio de cierto artículo. Los procedimientos que realizaremos para organizarlo en la tabla de frecuencia son los que están a continuación. 10 procedimientos, les explicaré detalladamente uno a uno para luego trasladarnos a la tabla de frecuencia y ver en qué momento le corresponde a cada uno de los siguientes procedimientos. El primer paso es ordenar datos. Los datos que tenemos aquí en esta parte superior, 22, 19, 16, etcétera, primero tenemos que ordenarlos para luego, a la hora de realizar un conteo e ingresarlos a la tabla de frecuencia, tengamos un mejor control sobre esto. Voy a saltarme este procedimiento de ordenar porque solamente son 20 datos que tenemos aquí. Cuando tenemos 40, 50, etcétera, es muy recomendable ordenarlos. El segundo es el cálculo del rango. Para calcular el rango tenemos la siguiente fórmula: B M mayúscula, o sea, valor mayor, que correspondería a lo que es el número mayor, menos BM minúscula, el número menor que tenemos en los datos en este. Sustituyendo, R rango va a ser igual, BM, busquemos en estos números que están acá arriba cuál es el número mayor. Aquí tenemos el 22, menos, busquemos el número menor, acá tenemos el 13. Si restamos, me va a dar a 9. 9 representa el rango. Como tercero es el cálculo de la cantidad de intervalos, o sea, cuántas líneas va a tener la tabla. Para calcular esto, utilicemos la siguiente fórmula que tenemos a continuación. También en otros documentos hay definiciones que nos dice que si la cantidad de datos que tenemos acá es menor que 50, podemos utilizar 5, 6 o 7 intervalos. Pero voy a hacerlo con la fórmula para que miremos más práctico cómo encontramos la cantidad de intervalos. Si tomamos una calculadora, 1 más 3, 22, el logaritmo de n, ¿qué valor es n? Es la cantidad de datos que están acá arriba, son 20. Si tomamos la calculadora, multiplicamos y luego le sumamos el 1, entonces K me va a dar a 5 puntos decimales, pero vamos a trabajar con el número entero 5. La amplitud, ¿qué me representa la amplitud? La amplitud es de cuánto en cuánto voy a agrupar los datos que están acá en la tabla de valores y en cada intervalo. Con la fórmula que está aquí nos dice que dividimos el número que representa el rango con el número que representa la cada intervalo. Entonces, rango 9 y K serían 5. Si tomamos la calculadora me da 9, me da 1.8, pero lo redondeo a 2. Luego, en el paso número 6 corresponde a frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, el conteo es calcular cuántos números hay, dependiendo lo que me indique la amplitud, cuántos números hay entre cierto número inferior y el número superior de la amplitud. Eso lo vamos a ver más práctico en la tabla de frecuencia. La frecuencia relativa y las que continúan igual las vamos a ver en la misma tabla de frecuencia que vamos a ver a continuación. Continuando con el llenado de la tabla, procedemos primero a identificar cuántas líneas tiene la tabla. Si recordamos en el procedimiento que acá lo tengo a un lado, en el paso número 3, que es la cantidad de intervalos, me dio a 5. Por eso tenemos aquí 1, 2, 5 intervalos. Eso me indica que son 5 intervalos que tenemos en la tabla.
Datos. ¿Qué vamos a llenar en los datos? Los datos son toditos los números que están acá arriba. ¿Cuál es el primer número que va a ir aquí? El número menor, que ya vimos anteriormente que era el 13. El siguiente número, ¿cuál sería? El que me indicó en la parte del procedimiento número 4, que es la amplitud 2. Voy a agruparlos de 2 en 2, contando el 13. Si cuento el 13 es 1 y el número que sigue es 14. Entonces aquí tengo dos números. En el siguiente intervalo ya no voy a incluir el 14, sino que 15 más 1 más tenemos 16. Aquí tenemos dos números, lo mismo que me indica en la amplitud, 15 y 16. En el siguiente sería 17, 18. Dos números según lo que me indica la amplitud. 19, 20, 21, 22. Si observamos una característica muy importante, el primer número, 13, es el número menor que tenemos en los datos. Y el último número que me da en la tabla es el mismo número mayor que está en los datos. La marca de clase está en el procedimiento número 5. Lo habíamos olvidado en la parte anterior. El procedimiento número 5, para calcular la marca de clase, lo que hacemos es una suma de los dos números que tengo aquí. 13 más 14, 27 entre 2 me da 13.5, que también es lo mismo que identifiquemos qué número está en medio del 13 y el 14. Lógicamente 13.5. Igual en el dato siguiente, qué número está en el centro o en medio, qué número está en medio del 15 y el 16, 15.5. Y así sucesivamente, el mismo procedimiento para todo. Frecuencia acumulada también se llama conteo. ¿Cuántos números? Aquí nos vamos a basar en los intervalos y buscando la respuesta en la cantidad de datos que está en la parte superior. Frecuencia acumulada. ¿Cuántos números están en los datos que sean 13 y 14? Identifiquémoslos. 1, 2, 4. ¿Cuántos números están en los datos que sean 15 y 16? 9. ¿Cuántos 17 y 18? 3. ¿Cuántos 19 y 20? 1, 2, 3. ¿Cuántos 21 y 22? Solamente el 22. Si sumamos esta cantidad, 4 más 9 más 3 más 3 más 1, me da 20. Frecuencia relativa. También la frecuencia relativa representa porcentaje. La fórmula que tenemos en la frecuencia relativa es FA entre N. O sea, el número que está en FA entre N, que es 20, y lo multiplicamos por 100 para calcular el primer número que representa la frecuencia relativa. Sería 4 entre 20 por 100. Me da a 0.2, pero como lo multiplicamos con 100 me da a 20. Este número va a ir aquí. Para calcular el siguiente, 9 entre 20 por 100 me da a 45. Y así sucesivamente vamos dividiendo cada número entre 20 y lo multiplicamos por 100. Me da a 15. Como es el mismo 3, es el mismo 15. Y por último me queda 1 entre 20 por 100. Me da a 5. Si sumamos aquí, me va a dar 100%. Para calcular la frecuencia acumulada, trabajamos con la frecuencia absoluta. Tomamos el primer número, que es 4. Le sumamos el 9, 13. Le sumamos el 3, 16. Le sumamos el 3 que sigue. Y le sumamos el 1, me va a dar el mismo 20 que me da aquí. La frecuencia relativa acumulada la trabajamos con la frecuencia relativa
utilizando el mismo procedimiento, más 45 más 15 y también me va a dar el mismo 100%. Para calcular los límites trabajamos con los datos. Límite inferior es el primer número, o sea el 13, y le vamos a restar 0.5 como me indica en la fórmula que les indiqué por acá. Al número 2, al número que sigue, le vamos a sumar el 0.5. Entonces trabajamos con el 13 menos 0.5, 12.5, y al siguiente se lo sumo 14.5. Y así sucesivamente. Al primero se lo restamos el 0.5 y al segundo le sumamos el 0.5.